Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho. Así se refirió el presidente López Obrador al encarcelamiento de la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del presidente Peña Nieto, Rosario Robles. Se está acabando con la impunidad, dijo el presidente López Obrador. Y es que poco después de las 5 de la mañana, el juez de control Felipe Delgadillo determinó no solo vincular a proceso a Rosario Robles, sino enviarla a la cárcel de Santa Marta Catitla. Se le acusa de ejercicio indebido del servicio público. El juez Delgadillo consideró que las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, así como dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación, que informan sobre supuestas irregularidades en la firma de convenios con universidades públicas, eran suficientes para presumir que Rosario Robles cometió un delito, el delito de no haber hecho algo para impedir la supuesta defraudación, el delito de haberse hecho de la vista gorda. Y aun cuando sería un delito que no amerita la cárcel, en lo que se resuelve el juicio, un delito por el que Rosario Robles podría pagar una fianza para defenderse fuera de la cárcel, el juez Delgadillo decidió encarcelarla. Consideró que ella podía darse a la fuga, y así que sin medidas de seguridad especiales, Rosario Robles fue ubicada en el área conocida como Centro de Detención de la Cárcel de Mujeres de Santa Marta Catitla. Está sola en un dormitorio, sola al menos esta noche, sola y vigilada las 24 horas por cámaras de seguridad. La autoridad penitenciaria informó que Rosario Robles recibirá el mismo trato que las demás mujeres privadas de su libertad. Buenas noches. Queda la pregunta de por qué, si el delito por el que se acusa a Rosario Robles no es grave, el juez se endureció así con la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y adversaria frontal, al menos desde hace 15 años, de quien hoy es presidente de la República. Estaba triste, estaba decepcionada, pero estaba entera y con toda la disposición de seguir demostrando su inocencia. Sí, como te decía, parece mentira que quizás sea mejor, como muchos lo hacen, fugarse, huir, sustraerse de la acción de la justicia, porque no confían en ella. Yo quise confiar en ella, Rosario Robles quiso confiar en ella, y la justicia hoy le ha dado una bofetada a Rosario Robles. Rosario Robles va a estar en la cárcel por el capricho de un hombre. Bueno, entonces el juez que decidió mantener en el penal femenil de Santa Marta, de llevar al penal de Santa Marta Catitla a Rosario Robles por el supuesto delito de ejercicio indebido del servicio público, consideró que las pruebas que aportó la Fiscalía General de la República eran suficientes para presumir que ella cometió ese delito. Algunas de esas pruebas fueron oficios de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU, así como dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación que informaban sobre supuestas irregularidades en la firma de convenios con universidades públicas. Aun cuando este delito no merita prisión preventiva, el juez Delgadillo, decidió mantenerla presa porque, según esto, había riesgo de que se fugara. Esto porque, según el juez, se ocultó un segundo domicilio que tiene Rosario Robles. Fue una audiencia larga, ayer dimos cuenta en este programa, la audiencia duró pues unas 12 horas. En un momento de la madrugada, los fiscales pidieron al juez que enviara a prisión a Rosario Robles. El representante de la Fiscalía, el Ministerio, el señor Manuel Granados, incluso hizo pues algo parecido a un escarnio de Rosario Robles. En un momento de la audiencia le dijo: ya no cuentas con el manto protector de cuando el presidente Peña Nieto te decía: no te preocupes, Rosario. En otro momento, el representante de la Fiscalía le dijo: qué bueno que dijiste que venías a dar la cara. Lo malo es que lo hiciste después de que nos vieras la cara a todos los mexicanos. Rosario Robles solicitó al juez tomar la palabra
y dijo debe actuarse bajo las leyes y no bajo la tribuna. Por su parte, los abogados de Rosario Robles presentaron al juez parte de una entrevista que le hicieron a la exfuncionaria cuando preparaban la defensa. En esa entrevista, Rosario Robles dijo que mantuvo informado al expresidente Peña Nieto de las auditorías e irregularidades que se detectaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu. Rosario Robles explicó cómo era el procedimiento en que se daba esta comunicación directa con el presidente. Se hizo en todos los casos, dijo, cuando había que reportar algo relevante. Pero el juez consideró esta explicación como un señalamiento directo, como una vinculación que estaba haciendo Rosario Robles al expresidente Peña Nieto. El juez dijo incluso que la Fiscalía debería aclarar si el expresidente Peña Nieto supo de las irregularidades y tampoco hizo nada. Para los abogados de Rosario Robles, este señalamiento fue una mera interpretación del juez. Dijeron que Rosario Robles nunca señaló ni inculpó al expresidente Peña Nieto. En otro momento de la audiencia, los abogados mostraron como prueba el acta de la entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto fue en agosto de 2015, cuando salió Rosario Robles, y en esa acta le informó a quien entraba en su lugar como secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, le informó sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Para el juez, este documento es una joya que podría vincular al propio José Antonio Meade en el delito de ejercicio indebido del servicio público. El juez también le pidió a la Fiscalía General de la República que determinara si había elementos para acusarlo, pero Rosario Robles le dijo al juez que ella no iba a involucrar a ningún otro funcionario. Rosario Robles dijo: se quiere juzgar a partir de mi persona actos de terceros. Por la tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que prepara una nueva denuncia contra Rosario Robles que tiene que ver con la firma de 105 convenios que hizo la Secretaría de Desarrollo Social con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo esto. La impunidad se acabó. Yo soy un convencido que la posición del presidente López Obrador es muy clara: cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. El hecho de que una exsecretaria de Estado se encuentre en este momento con una medida cautelar de prisión preventiva en razón de sus actos, creo que es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben de volver a ocurrir en la República. Pues así las cosas hasta este momento. Tanto el presidente como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dicen que se acabó la impunidad. Un juez manda a la cárcel a Rosario Robles por un delito que no amerita la cárcel, pero dice que existiría un riesgo de que Rosario Robles se fugara, y después por una serie de malas interpretaciones que tuvieron mucha fuerza en la mañana temprano, después de que se conoció la noticia de que Rosario Robles iría a la cárcel. Esas malas interpretaciones hicieron parecer que Rosario Robles estaba señalando, responsabilizando de supuestos delitos tanto al expresidente Peña Nieto como al exsecretario de Desarrollo Social y luego candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Rápidamente, los abogados de Rosario Robles dijeron que ella nunca hizo señalamientos ni esas acusaciones. Hablando de José Antonio Meade, al mediodía se le vio salir de Palacio Nacional. Iba además acompañado de quien también fue secretario de Hacienda el sexenio pasado y también fue director de Pemex, José Antonio González Anaya. Los colaboradores de Meade confirmaron en Imagen Noticias que tanto González Anaya como José Antonio Meade se reunieron con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, que fue una reunión que estaba acordada desde hace varios días. Pero por ahí de las 2 de la tarde, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que él no tuvo ninguna reunión, ni con Meade ni con González Anaya. Raro, era una situación muy, muy rara. Pero a las 6:30 de la tarde, el propio secretario de Hacienda, secretario Herrera, tuvo que tuitear y dijo que en los últimos meses ha tenido reuniones informales con casi todos los secretarios, quienes fueron secretarios de Hacienda en 1994, con casi todos los subsecretarios, quienes lo fueron desde 1982. Dijo que hubo reuniones oficiales con José Ángel Gurría, con Agustín Carstens. Luego en otro tuit afirmó: otras reuniones son más informales, sin agenda y con un diálogo abierto, como
la que tuve hoy con José Antonio Meade y con José Antonio González Anaya. En esta última solo hubo dos problemitas. Uno, no hubo chilaquiles en el menú. Dos, les tomaron una foto al salir y se chivearon mucho. No es broma, es el secretario de Hacienda. Vamos a regresar al tema de Rosario Robles al final del programa. Anoche presentamos aquí la carta que nos envió Shenly Llegón, en la que me pedía a mí y a Grupo Imagen que solicitemos al gobierno federal la posibilidad de entrar al penal de alta seguridad del Altiplano para entrevistarlo. Por la mañana hablamos con el abogado de Shenly Llegón, con Juan Luis Gómez, y nos dijo que teme que por esta solicitud cambien a una celda de castigo e incluso de penal a Shenly Llegón. Tengo el temor fundado que el señor Shenly Llegón sea objeto de alguna represalia por parte del gobierno de la República. Yo tengo ese temor por el hecho de que él ha hecho pública su intención de hablar con la prensa. Cualquier cosa que le suceda en su integridad, en su persona, en su familia, su vida, sus bienes del señor Shenly Llegón, hago responsable al gobierno de la República de lo que pueda ocurrir. Eso dice el abogado. El abogado nos buscó a nosotros ayer, nos hizo llegar esta carta firmada por el señor Shenly Llegón, y hoy el abogado dijo que por habernos mandado la carta, pues considera que hay riesgo de que se castigue en la cárcel a Shenly Llegón. Por lo pronto nosotros esta mañana entregamos la solicitud para pedir entrevistar a Shenly Llegón. La entregamos en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en Avenida Constituyentes, en la carta dirigida al director de Comunicación Social. Así nos pidieron que la dirigiéramos a César David Reyes Melayes. Solicitamos autorización para entrevistar en la cárcel a Shenly Llegón, en la cárcel del Altiplano. La carta fue recibida hoy, poco antes de la 1 de la tarde, y como veíamos tiene el sello de recibido. Esperaremos la respuesta. Anoche vimos y presentamos aquí las crónicas sobre la manifestación de mujeres contra policías y contra las autoridades de Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Una protesta que fue calificada ayer tanto por la Procuradora de la Ciudad de México como por la jefa de gobierno como una provocación. Esto es una provocación. Querían que el gobierno utilizara métodos violentos, igual que las que ellos utilizaron, y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Eso fue ayer. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le preguntaron si hubo infiltrados en la manifestación. Los reporteros se referían sobre todo a personajes ligados a gobiernos anteriores, concretamente al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Claudia Sheinbaum respondió que revisó las imágenes de la protesta y que sí encontraron a personas que podrían ser infiltradas. Suponemos que por la privacidad de la investigación no se han dado a conocer esos nombres. Sobre el tema habló hoy el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, que ayer le lanzaron diamantina. Dijo que no presentará denuncia por la agresión que sufrió. Le aventaron diamantina en la cara y en el pelo mientras trataba de hablar con estas mujeres. Para el secretario Horta, lo que realmente es relevante es colaborar con la Procuraduría para que la investigación contra sus policías acusados de haber violado a una muchacha sean
claras y limpias las investigaciones. Por cierto, la jefa de gobierno difundió un video en el que fija su postura sobre los 3 casos recientes en los que se acusa a policías de ser violadores. 6 elementos policíacos han sido suspendidos de sus funciones mientras la investigación sigue abierta. Como lo he dicho, no habrá impunidad, pero tampoco fabricación de culpables. La violencia contra las mujeres, niñas y niños es inadmisible y inaceptable. Violenta nuestra vida, nuestra libertad y nuestro proyecto de vida. En este gobierno no estoy dispuesta a tolerarla. Una de las quejas de las mujeres que ayer se manifestaron fue que desde el gobierno se estaba filtrando a los medios información sobre las víctimas de las violaciones. Se referían al caso de la joven menor de edad supuestamente abusada en Azcapotzalco hace 2 semanas. Esa era una de las quejas por las que se protestó ayer, pero hoy volvió a ocurrir. Hoy se difundió otro caso de una menor supuestamente violada en la Prepa 3 de la universidad el jueves. Todo indica que la información habría salido de la propia Procuraduría. Sobre este caso, la UNAM emitió un comunicado en el que aclara que la Procuraduría les notificó que había iniciado una investigación. Sin embargo, la UNAM dice que no tiene conocimiento de que se haya hecho alguna denuncia formal por este hecho. Pues así las cosas en la ciudad. Y hoy un grupo de mujeres hizo un mitin. Suponía que iba a ser un poco más concurrido. Fue un mitin en la estación del Metro Constitución de 1917, línea 8, para protestar por la violencia sexual. Pidieron a las autoridades que trabajen por la seguridad. Las mujeres llaman a una nueva protesta para el viernes en la tarde, y esto ahí afuera de las instalaciones de la policía de la Ciudad de México, viernes en la tarde. En otras cosas, esta mañana el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó cómo va el despliegue de la Guardia Nacional en el país. Dijo que ya hay 58,602 elementos operando, más de 56,000 son policías militares y navales, y solo 2,000 se han unido a la Policía Federal. La Guardia Nacional al día de hoy es militar y naval. Hay muy pocos ex policías federales. Los estados con más presencia, ahí lo están viendo: el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Oaxaca y la Ciudad de México son las entidades. La idea del gobierno federal es que este año se puedan reclutar otros 21,000 guardias nacionales. Hace una semana presentamos este video. 3 hombres subieron a asaltar a los pasajeros de una combi en Chalco, Estado de México. Uno de ellos, lo recordarán, sacó un arma y disparó para intimidar a los pasajeros. El robo ocurrió el lunes de la semana pasada y el martes se conoció el video. El robo ocurrió 2 horas antes de que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, nos dijera en este espacio que se comprometía a trabajar para que se redujera drásticamente los asaltos en el transporte público del Estado de México. 8 días después, la Fiscalía del Estado de México informó que ya detuvo a uno de estos 3 delincuentes. Se trata de Juan Carlos, nada más, así dijeron, 24 años, detenido en la colonia Emiliano Zapata, en Chalco. La Fiscalía afirmó que logró identificar al asaltante gracias a las cámaras de vigilancia de la combi. Y el jueves presentamos aquí nosotros, y todos los medios, presentamos las imágenes de los cuerpos que fueron encontrados en varios puntos de Uruapan, en Michoacán, 19 cuerpos en total. Varios de ellos estaban colgados, otros estaban desmembrados, colgados de un puente. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que este hallazgo se debía a la disputa que mantienen 2 grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación contra un grupo que se llama Los Viagras. Hoy, 5 días después de todo esto, comenzó a circular este video del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde van directo contra un señor de nombre Juan José Farías, mejor conocido como el Abuelo, un ex autodefensa de Michoacán. Este personaje fue de los fundadores de las autodefensas en 2013 y ahora se le conoce como un rival. Buenas tardes a todo el pueblo de Telpacatepec y sus alrededores. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación del señor Mencho. Les informamos que el pleito no es con el pueblo. Nosotros vamos a pelear en contra del Abuelo.
y de todo aquel que levante un arma a favor del abuelo. Y para que sepan, el pleito con el abuelo surgió por apoyar a Poncho el de los Reyes, porque el pleito no era con él. Ahora sí se en contra de todo el cártel del abuelo. Bueno, hoy se difundió, por cierto, otro video parecido al Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde se deslindan de los delitos que han ocurrido en Puebla, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Además, aseguran que pactaron con el gobierno de Jalisco. Sin embargo, esta noche el gobierno de Jalisco negó categóricamente esas afirmaciones. Y en las historias durísimas y por momentos increíbles que están ocurriendo en estas semanas, en estos meses, en el último año, hoy la agencia AP publicó testimonios de 9 mujeres que acusaron de acoso sexual, ni más ni menos que al tenor Plácido Domingo. Por lo pronto, debido a esta acusación, ya le cancelaron 2 conciertos a Plácido Domingo. Uno era en la Ópera de San Francisco, iba a ser ya el 6 de septiembre, y el otro con la Orquesta de Filadelfia para el 18 de septiembre. En tanto, la Ópera de Los Ángeles, de la que Plácido Domingo es director general, dijo que se reserva, que va a abrir una investigación. En otros temas, Donald Trump estuvo en Pensilvania, ahí habló de la posibilidad de que Estados Unidos abandone la Organización Mundial de Comercio, pero también se dio tiempo para felicitar a México por las acciones para frenar la migración de centroamericanos rumbo a Estados Unidos. La felicitación 23 en 2 meses. And I want to thank Mexico because the president now has been great. And he's got 27,000 soldiers on our southern border and on his border with Guatemala, keeping our borders safe. Our numbers are plummeting, the people coming in. I hope they're going to keep it up. But they've been great. And 27,000 people. They wouldn't have done that for any other president, that I can tell you. El entusiasta presidente Donald Trump. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos y del FBI. De acuerdo con un comunicado, acordaron intercambiar información de las investigaciones relacionadas con el ataque del 3 de agosto en El Paso, Texas, ese ataque que dejó a 8 mexicanos muertos. Los funcionarios hablaron de la importancia de trabajar para prevenir crímenes de odio. Mañana viajará a El Paso, a Texas, un representante del gobierno de México para reunirse con los fiscales que están investigando este caso. En otras cosas, ya pasaron más de 7 meses de la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. Hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó de los supuestos avances y de los pendientes en la investigación técnica, sin conclusiones definitivas todavía, porque no las hay. Aeronáutica Civil reportó que de manera conjunta con autoridades internacionales y los fabricantes de helicópteros, pues se siguen investigando las posibles causas electromecánicas que pudieron provocar una pérdida de control del vuelo. El informe da cuenta del estatus de las revisiones a varios componentes del helicóptero y en todos se descartan fallas. Desde hace 7 meses las autoridades federales han venido dando reportes parciales de lo que van encontrando. El primero se dio un mes después del accidente, el 23 de enero. Ahí el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriu, dijo que se presumía que la caída del helicóptero era inusual. Un mes después, el 28 de febrero, se descartó que hubiera un error humano y manipulación externa del helicóptero. El último reporte se dio el 7 de junio. Esa vez la Secretaría de Comunicaciones informó que, según el avance de las investigaciones, no había indicios de fallas técnicas en la maquinaria del aeroplano. Es decir, no se sabe nada, salvo que no se han encontrado fallas, que no se ha encontrado absolutamente nada. ¿Qué más tenemos, Cristal? El pasado 6 de agosto fue reportado como desaparecido Jesús Ríos, un mexicano de 71 años que se encontraba de visita con su hija en España. Este martes, autoridades y un familiar confirmaron que los servicios de rescate lo encontraron muerto en la vertiente del Pico Navaín. De nuevo, a nombre de la familia, queremos agradecer a absolutamente todas las personas, a los medios de comunicación por darle seguimiento
al caso de mi tío. Y pues nada, la familia aún no ha tomado una decisión acerca de los restos de mi tío. La última vez que se supo algo de Jesús fue el sábado 3 de agosto a las 7:30 de la mañana, cuando salió a caminar en el Valle del Bío. Después de eso, una persona dijo haber cruzado palabras con él en Morillo de San Pietro, en la provincia de Huesca, a 4 kilómetros de la casa de su hija. Preguntó cómo volver, escuchó las indicaciones y se fue. Fue difícil llegar al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Jesús Ríos porque predominan los barrancos y zonas boscosas. Uno de los 21 lagos del sistema de lagunas de Metzaboc en la selva lacandona en Chiapas se secó por completo ante la falta de lluvia. El tamaño del lago fue disminuyendo poco a poco hasta que el sábado en la noche apareció así, completamente seco, en esa región que es habitada por unas 100 personas. Metzaboc es considerado un sitio sagrado de la cultura maya, forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO y ahora uno de sus afluentes ha desaparecido. La Conagua informó que esperan las lluvias de la temporada más intensa de huracanes y ciclones tropicales para recuperar algunos afluentes. Hoy por la tarde, un hombre murió al ser atropellado por la unidad 34 del Mexibus en la estación Esmeralda, en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Familiares y amigos de Ismael reaccionaron queriendo golpear al conductor del Mexibus, pero fue rescatado por oficiales y puesto a disposición del Ministerio Público. Exigen justicia y una indemnización, ya que es el segundo integrante de la familia que muere de esa manera. Justicia porque hace 6 años igual me mataron una hija a quien igual en Mexibus y nunca nos hicieron caso. En otro caso sucedido en el Estado de México, la Secretaría de Seguridad informó que buscan al conductor de un camión de transporte público que atropelló a un ciclista en calles de Metepec y huyó al instante. Estas son las imágenes del momento. En Hong Kong siguen las protestas. La policía reprimió a los manifestantes con gas pimienta porque paralizaron el aeropuerto internacional por segundo día consecutivo. Más de 300 vuelos fueron cancelados y a pesar de esto, los viajeros respaldaron las protestas. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que están al borde del colapso en una conferencia de prensa en la que los reporteros la interrumpieron en varias ocasiones mientras trataba de defender la actuación de la policía. En medio de la tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China ya está enviando tropas a la frontera de Hong Kong. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Bank of America dio a conocer hoy una encuesta con la que de veras no estoy de acuerdo, absolutamente no estoy de acuerdo. Dicen primero una obviedad, que consultaron a los expertos y que les preocupa más lo interno que lo externo en la economía. ¿En qué país no pasa eso? Que me digan a mí en qué país del mundo no pasa que están más preocupados por los asuntos internos que por los externos. Segundo, dicen que México va a perder el grado de inversión y ya te lo dijo el padre del análisis superior hace quizá un par de meses. México no va a perder el grado de inversión. Hay una mezcla de asuntos que van a evitar que se pierda el grado de inversión. Lo veremos. Si bien es cierto, lo veremos. Nunca me equivoco. No, sí, cómo no. Pero a ver, lo veremos. Poquito. ¿Pero dónde vas? Punto número uno. Sí. Si bien es cierto que el plan financiero de Pemex genera gran carga sobre las finanzas públicas, todo lo demás funciona muy bien. Que está teniendo una posición para adecuar para compensar la caída en los ingresos. Hay una mayor recaudación, hay mayores actos de fiscalización, se mantiene el superávit del 1% del Producto Interno Bruto. En términos generales, se está reforzando el orden en las finanzas públicas. Dan otro dato que tampoco estoy de acuerdo. Que Banco de México está haciendo una estrategia para que no se note la debilidad del peso. Evidentemente, las tasas de interés están altas para evitar no la debilidad del peso, para evitar que haya efectos secundarios en materia de tipo de cambio. Quizá tenemos que empezarle a subir el nivel al análisis, menos hígado y más datos.
O sea, según tú, la economía mexicana va muy bien. No va muy bien. No va muy bien. Es una economía que está estancada. Es una economía que está estancada, pero no se está desbarrancando. O sea, no tenemos... Pero Bank of America no dijo que se está desbarrancando. Sí. ¿Cómo es? Perder el grado de inversión. Perder el grado de inversión. Eso lo veremos. Es muy grave. No lo va a perder. Nada más porque sé que no te gusta apostar, pero te lo apostaría. No. Seguiré dando mi lista de éxitos. Cual día que no haya el grado de inversión, no se va a perder. No hay modo, si se mantiene la fortaleza en las finanzas públicas, de que se pierda el grado de inversión. Insisto, a pesar de las presiones que genera Petróleos Mexicanos, que se están compensando por el otro lado. Remátala, David. El sabio filósofo Juan Gabriel lo dijo. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No tiene nada de malo que el secretario de Hacienda se reúna con sus antecesores, no tiene nada de malo, y que lo hagan en un lugar que es el ideal para reunirse, en la Secretaría de Hacienda. Lo que sí está mal es que primero diga que nada más se habían juntado ellos dos a platicar afuera de Palacio Nacional y que luego reconozca que sí los vio y que no les dio chilaquiles. Pues sí. Javier. Ciro, entra en acción los atletas paralímpicos de México en Perú. ¿Cuántos millones se van a necesitar para cumplirles? Aquí regresamos con ese cálculo. Regresamos con ese cálculo y con la ley a secas para Rosario Robles. Volvemos. Al régimen juarista, al de Benito Juárez, se le atribuye la expresión de al amigo, la justicia y la gracia, al enemigo, la ley a secas. La hostilidad del juez Delgadillo y del Ministerio Público contra Rosario Robles dan al menos para preguntar si en verdad Rosario Robles representaba un riesgo de fuga o si más bien de lo que se trataba era de darle un escarmiento ejemplar. Un escarmiento con el supuesto de que se ha acabado la impunidad. Lo cierto es que por un delito que no ha sido probado, un delito que además no amerita la cárcel, Rosario Robles duerme en la cárcel. Por eso, ¿quién pondría en duda esta noche o quién no preguntaría si a la enemiga del régimen, a Rosario Robles, más bien lo que le ha ocurrido es que se le ha aplicado la dura lex, la ley a secas? Y en lo que averiguamos, que se pudra en Santa Marta, Catitla. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.